Entramos a la parte editorial. Muy bien. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 29 de abril del año 2022. Comenzamos, pues, con el editorial. Lo he titulado Una semana de locura. ¿A qué se debe este título? Fundamentalmente a la reforma electoral y a la Ahí está, ya estamos otra vez. Un pequeño problemita técnico relacionado con la batería de la computadora, pero ya estamos otra vez. Muy bien. Entonces decía que esta semana era una semana de locura. El elemento principal para llamarle así ha sido este acto de locura más que evidente por parte del presidente de la República al enviar una iniciativa de reforma electoral que implica el cambio profundo de lo que hoy existe en el texto constitucional y en las leyes reglamentarias. Pero dirá usted, bueno, Ángel, ¿y por qué locura? ¿Es una reforma constitucional? Pues es algo normal, sí. Pero digo que es una locura porque el primero que sabe que no va a transitar, como solía decir el licenciado Emilio Gamboa, esta reforma, por muchas razones, al margen de bondades o de... No. ¿Por qué? Porque el ambiente político no lo permite. Lo dije, creo que en alguna mañanera, ayer o anteayer, y hoy lo repito, si lo dije, hoy lo repito. Toda reforma constitucional implica una negociación política previa al envío de la iniciativa al Congreso. Y el presidente jamás negocia, lo tenemos en el caso de la reforma eléctrica. Es decir, el presidente no le da importancia a lo que se conoce coloquialmente como hacer política. Él piensa que la oposición debe comportarse como los lacayos que tiene como legisladores, y está totalmente equivocado. Ya le dieron una muestra este 17 de abril. Ahora bien, ¿qué hay que hacer frente a ese bodrio de reforma electoral? Como afirmó Macario, como secundó el doctor Jorge Castañeda, y yo también lo dije, hay que tirar a la basura eso, desechar eso y no prestarle la mínima atención. Porque cuando uno cae en eso, bueno, es que tiene estas bondades y que está cayendo en el juego del bulto. Hay que actuar como si esa reforma no hubiese sido enviada la iniciativa al Congreso. No perder el tiempo, no caer en esa discusión. ¿Y qué hacer a cambio? Señores, los problemas estructurales de este país se agravan día con día. A eso hay que dedicarnos. El país, como dijo el otro día en una entrevista que le hicieron el presidente del PRI, Alejandro Moreno, este país está cayendo a pedazos en materia de seguridad, de violencia sin control, de los grupos criminales que campean en el país, avergonzando y golpeando a los soldados tranquilamente. Vea lo que pasó en este caso de la cooperativa Cruz Azul, una disputa sindical que lleva años. ¿Dónde está la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde están los tribunales electorales? Llegan un grupo de bandoleros contratados exprofeso y matan a 8 personas y 12 heridos a balazos. Dice uno, ¿dónde está el gobierno del señor telenovela de Omar Fayad? Pues quién sabe, preparándose, pintándose el pelo y el bigote para salir en alguna telenovela, o quizá operando a favor del candidato de Morena porque no quiere que gane la candidata de la Alianza Va por México. Es decir, el país se está cayendo a pedazos y sale con esta babosada, con esta... Se requiere ser muy bruto para caer en ese garlito. Hoy, por ejemplo, he visto varios analistas acá trinchones
es que esto por acá y esto por allá, cayendo en el juego. No, hay que tirar esa basura, mírela. Aquí está. ¿Qué merece esta? Nada, la basura. Es para lo único que sirve eso. Ya, nada de caer en esa discusión. Pero ¿por qué dije yo una semana de locura? Porque solamente un loco, un desequilibrado, alguien que ha perdido todo signo de cordura mental, es el que piensa que ese engendro va a ser recibido acá y analizado. No. Y luego la envía un día antes de que termine el periodo ordinario. Ya terminó. Entra a la comisión permanente, donde una vez más ya se le demostró al bulto hace 3 años o 2 años, creo, sí, donde quiso convocar un periodo extraordinario para lograr una chicana presupuestal en la Ley Federal de Presupuesto y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y le faltó un voto para aprobar el periodo extraordinario, porque se requieren las 2/3 partes de los 37 legisladores, y no pudo Monreal conseguir los 25. Hoy les faltan 2, no pueden tampoco. Eso significa que esta iniciativa se va a ir al próximo primer periodo del segundo año de esta legislatura, a partir del 1 de septiembre, y a ver que se mande a comisiones, que se estudie un predictamen, etcétera, que no va a pasar, porque no tienen las 2/3 partes. Va a ser una pérdida de tiempo y lo más probable es que quede congelada. ¿Por qué? Porque lo que va a generar atención es el paquete económico que debe presentarse el 8 de septiembre. Por eso digo que es una locura esta semana. Pero luego, ya para dejar eso, viene esto que yo llamo, ¿qué busca López al haber enviado una iniciativa como la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que sabía que no iba a pasar? ¿Qué busca con esta que sabe que no va a pasar? ¿Qué busca cuando envíe la iniciativa sobre la Guardia Nacional que sabe que tampoco va a pasar? ¿Qué busca? Entretener, desviar la atención de los graves problemas que él mismo y su gobernación han creado. Esa es la realidad. Eso es de locos. Bueno, pues dejemos que haya un loco, porque este señor Mier y el Gutierritos y el otro no son locos, son sinvergüenzas que le dan por su lado, porque saben que si no apoyan eso se les acaba el corrido. Pero son locuras. Es expresión de la insania a la que ha llegado este presidente. Y no va a rectificar, no va a dar marcha atrás en ningún tema, en ningún área de la gobernación. No caigamos, pues, en ese juego. Hay que tirar a la basura esos papeles, así como lo hice yo ahorita, y vámonos. A ver, señor, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con los recursos? Ahorita vamos a ver algunas cifras que dio a conocer la Secretaría de Hacienda hoy, y estamos hablando del documento de enero a marzo del 2022, del primer trimestre. Y aquí vamos a dar algunas cifras para que vea usted cuáles son los problemas que importan. Eso es a lo que debemos abocarnos. Para locuras, pues no sé quién podrá ser la de los locos Adams, pues ahí donde sale el Edén, Florero del Edén, es igualito a uno de los que sale allí. Por favor, pues, no nos desviemos, no caigamos en esa carnada que avienta este señor que ya está deschavetado completamente. Pero ahora vamos a un tema que tiene que ver con esta hipocresía típica de nuestra clase política.
¿Quién desconoce o quién no ha oído hablar de Porfirio Muñoz Ledo? Pues al menos los que nos movemos en estos espacios, yo creo que todos hemos oído hablar de Porfirio. Porfirio es un hombre que tiene una larga carrera en la política mexicana y la mayor parte de esa carrera política la hizo en el PRI y defendió lo indefendible en no pocos momentos de los últimos, por decir algo, 50 o 60 años. En el Senado decidieron realizar un homenaje a Porfirio Muñoz Ledo. Muy bien. Y hablaron ahí elogiando a Porfirio la señora senadora Beatriz Paredes Rangel. Y yo le puse un tuit ahí. Oiga, le digo, y eliminaron de la vida de Porfirio algunos meses del año 1968 y quizá todo el sexenio de Echeverría. ¿Por qué razón? Porfirio es un hombre de grandes luces intelectuales, pero es un hombre formado en el priismo, en el viejo priismo. Ahí se formó, ahí se educó políticamente, obtuvo grandes beneficios, hizo y deshizo, un hombre de tempestades que se vio involucrado en varios graves problemas que puso en un momento en dificultades diplomáticas al gobierno mexicano frente al gobierno francés. Defendió a Díaz Ordaz el 68. Sirvió a Echeverría en aquella locura de la Carta de los Deberes y Derechos de los países o de los pueblos, etcétera. Pero a ver una cosa, viajó por todo el mundo negociando aquel documento porque Echeverría pensaba que iba a ser secretario general de las Naciones Unidas, porque Porfirio le metió aire de que podría ser. Entonces, si van a rendirle un homenaje, pues lo menos que esperaría yo es que al menos hubiesen dicho, pero también fue un hombre de claroscuros. A partir del rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y otros distinguidos priistas, incluyendo a quien hoy es senadora de Morena, la señora Ifigenia Martínez, se salieron del PRI. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer candidato a Cuauhtémoc a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el señor es Cárdenas, hijo del general, y él tenía méritos. ¿Cuáles? Pues se apellida Cárdenas. ¿Les parece a ustedes poco mérito ese? Y ahí van y agarran sus cosas, agarran sus tiliches y se van. Y a partir de ahí, Porfirio inicia una nueva etapa de su vida política. Y en meses recientes ha dado muestras de una dignidad que en aquellos años jamás la exhibió. Está bien. Eso habla bien de él en los últimos años de su vida. Y yo dije en su momento que había cierto paralelismo encontrado entre Porfirio Muñoz Ledo y Pablo Gómez. Pablo Gómez, un hombre siempre en la izquierda, lo que llamábamos en aquellos años la izquierda clásica, un militante de la Juventud Comunista, posteriormente cuadro profesional del Partido Comunista. Cuando se le da el registro, cuando se legitima, vamos a decir, se legaliza el Partido Comunista, es diputado federal desde 1979, es la primera vez, y de ahí ha brincado de uno a otro puesto. Senador, diputado N veces, asambleísta, etcétera, etcétera. Y esta vez le falló porque se sintió acá muy nice, porque su gran ambición, políticamente hablando, es ser jefe de gobierno de esta ciudad.
considera que tiene merecimientos sobrados para hacerlo. Se opuso con todo. Señaló a López Obrador en su momento. Y hoy véanlo, come de la mano de López Obrador. Entonces él cree que al final de su vida hay que arrastrarse ante el poderoso para satisfacer esa ambición política. Él era diputado federal y quiso ir a obtener la reelección en un proceso de mayoría relativa y se le aparece el diablo, Gabriel Cuadri, y lo derrota en toda la línea. Algo impensable para el ego, que es casi del tamaño de un argentino, de Pablo Gómez. Y se quedó sin chamba. Y luego llega la oportunidad en la unidad de inteligencia financiera, pero en realidad está actuando como asesor electoral del presidente, junto con el director de esta cosa que es agencia aduanera o no sé cómo se llama, y entre los dos elaboraron ese engendro estalinista revivido de la reforma electoral. Entonces, mientras Porfirio está buscando dignificarse, compensar con posiciones dignas en los últimos años de su vida para tratar de cubrir o compensar aquellos años de entreguismo y de abyección en el viejo sistema, en el viejo régimen, vamos a decir, no, el régimen es el mismo, ante aquellos viejos políticos. Pablo lleva el camino contrario. ¿Quién no conoció las intervenciones flamígeras de Pablo en el Senado? Con su dedo y el preopinante, acá es famoso ese dedo de Pablo ahí. Y hoy es un corderito que le sirve, se inclina, se agacha ante López Obrador. Pero lo peor, algo que jamás pensé llegaría a ser Pablo Gómez en su vida. Ser amanuense de un impresentable y sinvergüenza como Mario Delgado. Él era el cerebro en la legislatura anterior. Mario Delgado no ata ni desata, él nomás sabe hacer tranzas y cosas que las hizo con Ebrard cuando fue jefe de gobierno aquel. Ahí andaba Pablo como vicecoordinador de la fracción de Morena en Cámara de Diputados. Dice uno, qué final tan triste el de Pablo y qué final tan luminoso el de Porfirio Muñoz Ledo. Y la pregunta sería aquí, ¿alcanzarán estos pocos años de dignidad a compensar y superar los años de ignominia y abyección? Y a la inversa, ¿alcanzarán los años de dignidad de Pablo para tapar u ocultar o desdibujar estos últimos años de abyección y servilismo ante López? Estamos aquí, pues, ante esto que me llama la atención, esta propensión a hacer homenajes, a rendir homenajes y decir cosas lo máximo, bonito, acá. Yo lo entiendo en Beatriz Paredes. ¿Por qué? Porque Beatriz Paredes empieza su carrera en el sexenio del presidente Echeverría. Y ha sido todo, como Porfirio. Fueron compañeros del PRI toda la vida, los dos. Un poco más de años Porfirio. Y hoy Beatriz sigue en el PRI y Porfirio en la oposición. En la posición y Beatriz en la oposición. O sea, si hay alguien ahí en esa Cámara de Senadores que conoce a Porfirio, es ella. Y participar en esa rendición de homenaje a Porfirio sin decir, hubo claros, pero hubo oscuros. Y eso habría sido más digno. Y quien me extrañó su presencia ahí fue Santiago Krill. Bueno, dice pues que le rindan homenaje los priistas.
porque los morenistas no crean que ven muy bien a Porfirio. ¿Cómo bloquearon para que fuera diputado otra vez? Entonces tienen que ser los priistas una priista para alabar a Porfirio. ¿Qué necesidad tiene el PAN de hacer eso? Está en Morena, no ha renunciado. Dice uno, ¿de dónde? Porque no creo que el doctor Santiago Krill, doctor en Derecho, sea un glúteo veloz. Entonces dice uno, estamos en un mundo loco, claro, con el bulto en la presidencia, pues sí, México se ha vuelto loco. Y así ha habido otros homenajes, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero ha habido otros homenajes a personajes que durante decenios fueron impresentables, lacayos del régimen hasta decir basta, algunos no necesariamente políticos, periodistas quizá, y también le rindieron homenaje en Cámara de Diputados. Y recuerdo bien en esa sesión que fue una diputada la única que se atrevió a decir, señores, me salgo porque yo no voy a participar de esta farsa. Y se salió. Los demás, que en una parte de su vida sufrieron los embates de ese al que le estaban rindiendo homenaje. Esa es la moral de nuestros políticos, que parece bola de plastilina, que se moldea. No hay dignidad alguna. Para donde sople el viento, como el lomo de la liebre, así se hace. Por eso es la tragedia hoy de los legisladores de Morena. Se inclinan, babean, le lamen las suelas al poderoso. Pero dicen, es necesario eso. Pero alguien me decía, Ángel, no te asombres. Recuerda ese refrán en México que dice, no hay muerto malo. ¿Se han fijado ustedes cuando muere una persona que en vida fue un hijo de la tal y de repente le aparecen virtudes mil? No, es que era muy bueno, ayudaba a sus amigos, era una persona así. Y dice, yo les digo, ¿de quién están hablando? Pues del que se murió, me dicen. Ah, chinga, pues yo no lo conocí. Yo conocí a otro, era un tal por cual, y esto, y atropellaba, déspota. Pero eso era cuando estaba vivo. Pero ya muerto es muy bueno. Así están esos homenajes, sin que el homenajeado esté muerto, por supuesto. Pero la abyección de los que hablan de él, ahí está presente. ¿Qué esperará Beatriz Paredes en unos años más cuando la realidad se imponga? ¿Que le hagan un homenaje igual? Donde hablen la demócrata, la esto, que el otro. Y todo el mundo calle los años en que sirvió al PRI y operó políticamente haciendo cosas a favor del PRI. ¿Cuándo habrá dignidad en nuestra clase política para decir, señores, si algunos particulares quieren hacerle homenaje a Ángel Verdugo, háganselo allá, pero no aquí? Era un esto, era un lo otro, era un para acá, era un esto y para acá, y era soberbio y autoritario, y ni madres que le hacemos aquí homenaje. Allá que su familia, si quieren homenajear. No hay dignidad en nuestra clase política. Vea cómo se comportan ante López, aplaudiéndole al florero del Edén, gritando, presidente. Y si mañana están en una ceremonia donde López plantea apoyar a la corcholata, presidenta, igualito. Y si luego llega Marcelo, van a hacer lo mismo. Y el día que se saque de la chistera a un caballo negro, a otro, también lo van a aplaudir, porque son indignos. Porque son indignos. Esa es la cruda realidad y ofensiva realidad de nuestra clase política. Y un último tema muy rápido. Lo toqué al principio en esta cosa de la foto donde aparece López
displicente, así con cara de aburrido, en esta llamada con el presidente Biden. ¿Qué quiere López con esas actitudes frente a los Estados Unidos? ¿Verse muy radical? ¿Lucir antiimperialista para buscar ascendencia en algunos gobiernos de pacotilla en América Latina? El cubano, el nicaragüense, el venezolano, por ejemplo. En realidad es tan ingenuo, tan limitado, que piensa que aquellos van a tragarse este cuento de su dignidad frente al imperio. Un hombre priista toda su vida, hombre. López es priista de corazón. Ahí se formó, ahí se educó. En fin, la verdad es que esta ha sido una semana de locura. Espero que ya no haya muchas semanas como esta, porque la fragilidad de nuestras finanzas públicas, la fragilidad de la vida institucional a donde la ha llevado este gobierno, presentan ya una situación de peligro. Aquí termina la sección editorial de Platica con México correspondiente al viernes 29 de abril del año 2022. Continuamos. Nomás una corrección, cuando dijiste aquí termina el editorial. Ah, correcto. Dijiste el editorial de México. Ah, sí, perdón, pues no, hay que terminar el editorial. Ya estoy pensando que ganamos la elección el 24, basta ya, entonces ya me aceleré, me adelanté. Aquí termina la plática con México. No, por favor, no, ni eso.